¿Realmente sabes y escuchas la voz de Dios? ¿Sabes cuando Él está hablando? ¿Tus oídos están agudizados a lo que es la voz del Señor? ¿O quizás todavía te cuesta? Todavía no sabes cuándo habla y cuándo no habla el Señor. Todavía te confundes porque todavía no estás familiarizado con la voz de Dios. Hebreos capítulo 1, vamos a leerlo a partir del versículo 1 y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén y amén. Desde el inicio de la creación, desde que Dios creó al ser humano, en constante momento, tiempo, ocasiones, Dios ha estado hablando al ser humano. Desde que estaba Adán en el huerto del Edén, ellos escuchaban la voz de Dios. Era común y corriente para ellos escuchar su voz. Y no solamente con Adán y Eva. Desde que estaba la humanidad con sus hijos, Abel, Caín, con lo que pasó con sus hijos, sus descendientes, también con Noé, que Noé escuchó la voz de Dios, Moisés escuchó la voz de Dios en el monte Sinaí, en la zarza como Dios lo llamó, y en todo tiempo Dios ha estado hablando y queriendo que nosotros, sus hijos, los seres humanos, escuchemos su voz constantemente. ¿Y por qué Dios quiere hablarnos y que nosotros escuchemos esa voz poderosa? Porque cuando nosotros escuchamos su voz, nosotros no solamente recibimos la voz de lo que Él quiere enseñarnos, de lo que Él quiere instruirnos, de lo que Él quiere direccionarnos en todas las cosas. Él quiere también que nosotros le conozcamos cada vez más. Porque muchas veces quizás oímos de las personas que hablan acerca de Dios, que le han conocido por supuesto, pero es mucho mejor que nosotros personalmente le conozcamos escuchando su voz. Y durante la historia de la humanidad, la importancia de la voz de Dios en el ser humano, en una nación entera, es muy vital. Porque la voz de Dios es la que nos va a conducir a la bendición, nos va a llevar a un tiempo mejor, nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a alentar, nos va a avivar. Pero aquellos que se rehúsan a escuchar esa voz van a terminar completamente destruidos. Y eso lo podemos ver en la Biblia cuando el pueblo de Israel decidió no escuchar la voz de Dios, no escuchar su consejo y terminó postrado en el desierto durante 40 años. Los jueces. Es una historia repetitiva que Israel, cada vez que se levantaba un juez, Dios les daba la victoria, pero apenas este moría, de inmediato empezaban a hacerse a un lado, por decirlo así, a no escuchar la voz de Dios y no atender a su consejo. Y esto les llevó que eran entregados a sus enemigos. Y constantemente eso era lo que acontecía con el pueblo de Israel. Todo el tiempo Dios ha estado enviando su palabra, su voz, para que nosotros podamos alcanzar lo que Él quiere que nosotros alcancemos. Por no escuchar la voz de Dios durante casi 500 años, el pueblo de Israel terminó siendo llevado a una nación pagana, a una nación extraña, que no era su nación. Y no solamente esto, sino que también terminaron de ser completamente destruida Jerusalén y el templo, porque no escucharon a su voz.
¿Y por qué digo esto? Porque los profetas era quien anunciaban lo que Dios estaba hablando en ese momento, pero el pueblo de Israel no quiso escuchar lo que Dios estaba diciendo. Y constantemente, en todo el Antiguo Testamento, se nos está hablando que Jesús, el Señor, Dios Todopoderoso, está constantemente queriendo anunciar, queriendo hablar para cosas mejores, para cuidar y velar por su pueblo y cuidar y hacer cosas maravillosas para con ellos. Y no solamente esto, en la palabra de Dios encontramos que dice la Biblia, lo que acabamos de leer, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras por los profetas, hoy en este tiempo nos está hablando por el Hijo, quien ha sido constituido como el Rey de Reyes, Señor de Señores, podríamos decirlo así. ¿Por qué no está hablando hoy en día el Señor Jesús o por medio de Jesús? Porque Él vino a la tierra, manifestó su gloria en medio nuestro, vino a morir y a resucitar y vino a darnos vida y salvación, y en Él podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de nuestro Dios. Porque dice la Biblia que lo que Jesús hacía era lo mismo que había o que veía hacer del Padre. Y todo lo que nosotros querramos saber acerca de nuestro Dios, solamente podemos o tenemos que poner la mirada en nuestro Jesús. Y no solamente esto, sino que adicional, cuando Jesús estaba bautizando, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo como paloma, pero ahí de ese mismo instante se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero no solamente esto, sino que en el monte de la transfiguración estaba allí también con los 2 discípulos, con los 2 apóstoles, y mientras se transfiguraba, vino una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. En todo momento estábamos o se está pronunciando allí que es necesario que prestemos, que pongamos atención a lo que Jesús está diciéndonos en todo momento. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios siempre ha enmarcado y ha resaltado la importancia de escuchar la voz de Dios. Por ella muchos alcanzaron la bendición, hicieron proezas, conquistaron cosas grandiosas. ¿Por qué? Porque creyeron a lo que Dios les estaba diciendo. Y todo el tiempo nos está resaltando que es muy vital que escuchemos la voz de Dios. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos también no solamente saber que Dios habla, sino que es muy vital para nosotros escuchar su voz. La Biblia nos dice que nosotros somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo. Si somos guiados, en esto se conoce que verdaderamente somos hijos de Dios, porque escuchamos constantemente la voz del Señor. Y el Señor Jesús, antes de partir, nos dejó y dijo que nos iba a enviar al Espíritu Santo, que nos iba a enseñar todas las cosas. ¿Cómo nos va a enseñar? Si quizás algunos dicen, pero es que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder. Pero ¿cómo nos va a enseñar una fuerza y un poder si no es que hable? Por eso la persona del Espíritu Santo es muy importante, porque constantemente nos está hablando. No solamente lo que nos compete a nosotros, que nos va a enseñar todas las cosas, que nos va a direccionar, sino que también dice que nos va a hablar todo lo que hable o lo que se escuche en el cielo. Y el Espíritu de Dios nos va a mostrar, nos va a decir cuáles son las cosas que Dios ya nos ha preparado, las cosas que aún ni siquiera nosotros no vemos, no conocemos ni hemos escuchado, pero que por medio del Espíritu Santo nosotros las vamos a poder saber. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos las va a enseñar, nos va a decir cuál es el camino, cuáles son el método, cuáles son las cosas que Dios ya nos preparó y cómo podemos conquistar y cómo podemos alcanzar esa bendición. En todo momento, en su palabra nos está hablando que es muy importante escuchar la voz de Dios. Es muy importante escuchar su voz. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy en día la gente no escucha la voz de Dios? Muchos dicen, y me han hablado también, me dicen, es que yo no escucho la voz de Dios.
Otros quizás me dicen es que yo no sé cuándo me habla Dios y cuándo no me habla. O sea, todavía no he podido aprender a escuchar la voz de Dios. Y constantemente estoy recibiendo eso. Es que a usted sí le habla a Dios, pero a mí no me habla. Parece ser que como que Dios tuviera favoritos y parece ser que Dios no hablara a todo el mundo. Pero algo que yo quiero mencionar aquí es que desde que el Señor creó los cielos y la tierra, creó todo lo que vemos y nos creó a nosotros, desde ese mismo instante Dios ha estado hablando y seguirá hablando hasta que ya partamos de esta tierra. Todo el tiempo Dios nos está hablando. Pero hay algo que quiero mencionar y es que muchos no saben cómo distinguir la voz de Dios, ni tampoco saben cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Porque no conocen, porque todavía no tienen agudizado el sentido del oído, por decirlo así, para escuchar su voz. Quiero mencionar algo que me pasó hace muchos años atrás. Quizás yo no conocía en ese momento al Señor, pero hoy en día puedo entender algo acerca de su voz. Yo estaba prestando servicio militar, que significa que presto servicio a una entidad pública, policial en ese entonces estaba prestando servicio. Y durante casi 6 meses yo veía en un lugar donde se prestaba servicio, se llamaba lo que es radiooperador. Pero desde el primer momento en que empecé a escuchar lo que pasaba allí, cómo se hacían las cosas, yo no entendía absolutamente nada. Cada vez que ese radio estaba allí en alta voz, que estaban hablando por medio del radio, yo no escuchaba absolutamente nada, ni lo entendía. Y para mí era muy difícil entender lo que se decía en ese radio. Porque, por supuesto, habían códigos que se tenía que aprender, pero también había algo, y era que cuando se hablaba por medio de ese mecanismo, yo no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenía agudizado mi oído. Y no entendía, y a mí me daba pavor que un día de estos me hubieran puesto allí. Pero llegó el día en que me pusieron allí. Y al primer día, por supuesto, fue muy difícil para mí porque casi no entendía lo que decían allí, lo que pronunciaban, lo que anunciaban. Entonces, paso a paso, cada vez que transcurría el tiempo, cada vez que pasaban las horas, fui adhiriéndome a lo que era todo el contexto. Me aprendí, por supuesto, los códigos, pero algo que sucedió es que empecé a agudizar mi oído. Ya después de unos varios días, ya mi oído se había agudizado y se había amoldado a lo que era la radiooperación. Y todo lo que hablaban allí, yo ya lo entendía, yo ya lo comprendía, y aún estando lejos, yo no tenía que estar presente ahí, sino que ya estando lejos entendía todo lo que se decía en la radio, hasta que llegué al punto de ser uno de los mejores, porque habían otros también que conocían todo este tema, pero que entendía cómo es que no solamente se manejaba, sino que mi oído ya estaba muy agudizado para entender y comprender lo que se decía en esa radio. ¿Y qué voy con esto? Que durante todo el tiempo en que pasé en ese servicio, cada vez que estaba más cerca, cada vez que estaba más de lleno, dando tiempo, todo el momento presente en ese servicio de radiooperador, cada vez más se me fue agudizando mi oído para poder entender y comprender lo que se escuchaba. De no entender nada a poder entenderlo muy bien, solamente sucedió fue por estar todo el tiempo ahí pegado al radio. Y esto es lo que pasa también con la voz de Dios. Cada vez que nosotros estamos más cerca de Dios, cada vez que nosotros estamos profundizando en su palabra, cada vez que nosotros nos la pasamos más en el lugar secreto, cada vez se nos va a estar agudizando más y más nuestro oído, para que cuando Dios hable, nosotros de inmediato sepamos que Dios está hablando, que es la voz de Dios, y nos vamos a familiarizar con la voz del Señor.
Muchos no escuchan la voz de Dios porque o no la conocen o porque todavía no han estado muy pegados al Señor y por eso no se han estado familiarizando con la voz de Dios. Al principio de conocer al Señor, para mí me era muy complicado escuchar la voz de Dios. Y no es porque Dios no hable, sino porque yo todavía no conocía. Todavía me faltaba emprender un viaje, por decirlo así, en las Escrituras, poder conocerlo un poco más, pero cada vez que pasaba más en el lugar secreto, ahí en ese momento cada vez más entendía cuando Dios me hablaba, me empecé a familiarizar, empezó mi oído espiritual a agudizarse y pude comprender un poquito más de cómo es escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Nosotros nos estamos perdiendo de muchas bendiciones por no escuchar su voz. Nos estamos perdiendo de oportunidades por no escuchar la voz de Dios. Aún nos estamos metiendo en problemas por no escuchar la voz del Señor. Nosotros necesitamos entender que su voz es la que nos va a guiar en esta tierra. Es su voz la que nos va a enseñar cuál es el camino. Nos va a decir cuáles son esos tesoros escondidos que están allí, preparados y listos para nosotros. Pero que a menos que el Espíritu de Dios nos diga cuáles son, vamos a poder saber y vamos a poder tenerlos. De lo contrario, van a pasar por delante nuestro y vamos a estar desapercibidos y no vamos a escuchar y no vamos a poder ver la bendición que está al frente nuestro. Si nosotros entendiéramos la importancia de la voz de Dios, nos evitaríamos tantos problemas en nuestra vida. Tendríamos la respuesta a tantas cosas que hoy en día quizás están allí en la incógnita, en la pregunta de no saber cómo o qué hacer en ese momento, en la situación específica. Tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos metas, pero ¿cómo alcanzarlos? No lo sabemos. Pero si nosotros entendiéramos la importancia de la voz de Dios, Él nos diría cómo alcanzar ese proyecto, cómo alcanzar esa meta, cómo alcanzar sus promesas y que se hagan realidad. Nos evitaríamos muchas de las cosas que quizás hoy estamos pasando si nos detuviéramos a prestar atención a su voz. Hoy en día es muy común que nos distraigamos por tantas cosas que están alrededor. Y las voces de las noticias del mundo quizás, de los chismes, porque nos gustan mucho el chisme, de tanto cosa que estamos escuchando a nuestro alrededor, de las redes sociales, de la televisión, de todo lo que nos rodea, que nos ocupa la mente, que nos distraen, ha estado opacando la voz de Dios. Y lo que más estamos escuchando son las noticias que nos traen más aflicción y no estamos escuchando la voz de Dios. Y lo peor aún es que muchos, en vez de estar escuchando la voz de Dios, están escuchando la voz del enemigo. Porque ya ni saben cuál es la voz que están escuchando y cualquier voz que venga, a esa le están prestando atención y a esa es la que están haciendo caso sin pasar por el filtro si es la voz o no de Dios. ¿Y esto por qué? Porque sencillamente no conocen la voz del Señor y es por lo que les mencioné hace un rato con el ejemplo. Porque no están orando, no están en secreto con Dios, no están leyendo su palabra. Quiero decirles algo. Esto que es la palabra de Dios, esta Biblia que tenemos todos en nuestra casa es la voz de Dios todo el tiempo. Queremos escuchar su voz, necesitamos pasarnos todo el tiempo, estar leyendo su palabra. De esa forma se van a agudizar nuestros oídos espirituales. Nos vamos a familiarizar más con la voz de Dios y cuando Él esté hablando, vamos a saber que es Él para poder atender su voz y poder
seguir sus instrucciones para poder alcanzar la bendición. Por eso hoy lo que quería decirles en este pequeño video, en este pequeño corto que estamos haciendo es, necesitamos entender la importancia de la voz de Dios. Pero para poder escuchar la voz de Dios, necesitamos empezar a ir más al lugar donde podemos estar cara a cara con Dios, para poder agudizar nuestro sentido del oído espiritual, para poder saber cuando Dios nos habla, para poder seguir sus instrucciones. Necesitamos entender que la voz de Dios es la que necesitamos en todo momento, en todo tiempo, para ser direccionados en esta tierra. Si Jesús, dice la Biblia, lo que oigo del Padre, eso es lo que yo les hablo, ¿cuánto más nosotros que somos seres humanos, que somos sus hijos por supuesto, pero que somos débiles? ¿Cuánto no más vamos a necesitar la voz del Dios Todopoderoso en nuestras vidas? Hoy quiero que nosotros entendamos, la voz de Dios es la que necesitamos todo el tiempo en nuestra vida. Necesitamos escuchar su voz para poder saber cuáles son las directrices, cuál es el camino, cuál es la forma de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida para poder alcanzar la bendición, para poder hacer lo que le agrada, para poder conquistar y alcanzar sus promesas. Pero para poder escuchar la voz de Dios necesitamos ir al lugar secreto. Necesitamos tener más tiempo con el Dios Todopoderoso para poder agudizar nuestros sentidos, para poder entender y familiarizarnos más con la voz del Dios Todopoderoso, para que cuando Él esté hablando, sepamos cuándo es lo que Él está diciendo, qué es lo que Él está hablando, para poder ponerlo por obra y así poder ser bendecidos, para poder ser guiados por el Espíritu de Dios, para poder alcanzar la meta y los objetivos que nosotros tenemos y las promesas que Dios nos ha dado. Pero necesitamos entender que la voz de Dios es muy importante para nuestras vidas. Pero hoy en día necesitamos dejar de escuchar las voces que estamos escuchando, empezar a entender qué es la importancia de la voz de Dios en nuestras vidas, pero necesitamos familiarizarnos con su voz. Necesitamos familiarizarnos con la voz del Dios Todopoderoso. Esto debe ser algo característico de la vida del ser humano, pero que conoce de Dios, que sepa cuando su Padre está hablando, cuando sepa cuando el Espíritu de Dios está hablando y seguir sus instrucciones. Y para terminar quiero darles un ejemplo que escuché que me encantó ese ejemplo. Una persona que estaba en Irak o en Irán, en donde realmente es muy difícil ser cristiano, donde las personas que son conocedoras del Señor, que son hijos de Dios, son perseguidos a muerte, que es muy complicado predicar el Evangelio. Es una persona que nos estaba contando que estaba allí y de la única forma para poder hablar es cuando tienen unos segundos en el metro o en algún lugar y ellos tienen que predicarles en menos de un minuto aproximadamente y hablarles y hacerles saber cuál es el Evangelio de Jesucristo para que ellos lo reconozcan y para que ellos tengan también esa evidencia y tengan ese encuentro personal con el Señor. Pero algo característico de estas personas o de esta persona que estaba poniendo ese ejemplo era que esta persona hacía algo y era que de inmediato tenían que darles a conocer, impartirles acerca del Espíritu Santo. ¿Y por qué era importante para ellos? Porque ellos tenían que darle a los recién convertidos la dirección, el lugar, la hora, para que fueran a reunirse, para que fueran a tener esas reuniones. Pero ellos tenían algo tenían que tener mucho cuidado,
porque ellos no sabían si realmente era un espía o era una persona que verdaderamente se había convertido. Entonces ellos, para evitar que quizás de pronto fueran donde estaban todos reunidos y así se los llevaran a todos, lo que ellos hacían eran, les predicaban a estas personas, pero adicional, también en 1 minuto aproximadamente les decían, reciban al Espíritu Santo. Porque ellos decían que si verdaderamente se había convertido, el Espíritu del Señor les iba a hablar en qué lugar se estaban reuniendo, cuándo se estaban reuniendo y en dónde se iban a reunir. Y si no se habían convertido, entonces nunca iban a llegar y así se iban a evitar que personas malintencionadas llegaran a llevárselos a todos y por supuesto pues para tener un final terrible. Ellos, la persona que estaba dando este ejemplo decía la importancia que una persona aún recién convertida fuera llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esa forma iba a poder saber cuándo era que estaba hablando el Espíritu Santo y cuándo no. Y una persona que decía, y muchas personas que llevan muchísimos años en el Evangelio, ni siquiera saben distinguir la voz del Señor y tienen que ir al pastor para saber qué decisión deben tomar y qué deben hacer en ciertas circunstancias porque no conocen la voz del Señor. Esto es lo que yo quiero traerles en esta noche. Yo no sé cuántos años lleven de conocer al Señor. Aquí el tiempo o la edad que lleven siguiendo el camino del Señor no es lo importante. Lo importante hoy en día es, ¿realmente sabes y escuchas la voz de Dios? ¿Sabes cuando Él está hablando? ¿Tus oídos están agudizados a lo que es la voz del Señor? ¿O quizás todavía te cuesta? Todavía no sabes cuándo habla y cuándo no habla el Señor. Todavía te confundes porque todavía no estás familiarizado con la voz de Dios. Porque hoy lo que Dios quiere es que así como esos cristianos verdaderos que se convertían, que eran diestros, yo lo llamo así, para escuchar su voz, atentos, porque eso les iba a llevar a un mejor futuro, así nosotros, sin importar el lugar donde estemos, sin importar el contexto que estemos pasando, seamos expertos, podríamos decirlo así, o diestros, para escuchar la voz de Dios. Porque verdaderamente si nosotros escuchamos su voz, nuestras vidas van a ser muy diferentes, quizás de la que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque vamos a saber con exactitud qué es lo que Dios quiere. Y vamos a ser más eficaces o efectivos a la hora de tomar decisiones, a la hora de emprender algo, o de alcanzar proyectos, o alcanzar sueños. Porque su voz es la que nos va a guiar y es segura lo que Dios está hablando. Así que hoy yo quiero hacer un llamado solamente para aquellos que realmente digan, quizás yo todavía no sé cuándo es que Dios está hablando. Muchas veces me habla, pero a veces pasa desapercibida su voz. O quizás digan, todavía no he podido saber cuándo es que Dios me está hablando y cuándo no. Me cuesta muchas veces escuchar su voz. O quizás digan, yo ni siquiera sé cuándo es que Dios me habla. Si realmente tienen esa decisión en el corazón de decir, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo me quiero familiarizar con esa preciosa y poderosa voz, que mis oídos espirituales sean agudizados, muy enlazados, podríamos decirlo así, con lo que es la voz de Dios, quiero que hagamos una oración, tomemos una decisión, porque créanme que realmente necesitamos no solamente entender que Dios habla, sino saber que es muy importante la voz de Dios para nosotros y que nosotros como hijos que somos, seamos muy, pero muy cercanos, familiarizados, que entendamos de inmediato, que sepamos cuándo Dios está hablando y cuándo no.
Así que vamos a orar. Padre, gracias, porque sabemos que todo el tiempo has estado hablando. Nos has hablado constantemente. Por medio de ti, mi Jesús, nos has estado hablando. Y nos has enviado el Espíritu de Dios para que nos enseñe todas las cosas, para que nos guíes a toda la verdad. Pero muchas veces, Señor, ni siquiera conocemos cuándo es que tú estás hablando. A veces nos confundimos, Señor. Muchas veces por las cosas que están a nuestro alrededor. Nos hemos estado distrayendo y ya se han estado apagando, Señor, esa agudeza en nuestros oídos espirituales para saber cuál es tu voz, Señor. Y no la estamos escuchando. Escuchamos todo lo que está a nuestro alrededor, pero no te estamos escuchando a ti. Perdónanos. Pero queremos a partir de ahora, Señor, que nuestros oídos estén agudizados, familiarizados con tu voz. Por eso queremos tomar la decisión que vamos a estar más tiempo contigo. Vamos a estar más profundamente contigo, escudriñando tu palabra, adorándote solamente a ti. Porque queremos familiarizarnos más con tu voz, que estemos diestros a escuchar tu voz, que estemos de inmediato, Señor, diestros, listos para que cuando tú hables, Señor, de inmediato hagamos lo que tú estás diciendo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Quita, Señor, la ceguera, la sordera espiritual, Señor. Lo que estorba nuestro camino, que nos impide escuchar tu voz. Aparta de nosotros lo que está estorbando para escuchar tu voz, porque realmente queremos escuchar tu voz. Necesitamos tu voz. Por favor, no nos dejes de hablar, Señor. Queremos ser direccionados constantemente por ti, Espíritu de Dios. Y queremos escuchar tu voz, Señor. Sin tu voz es imposible continuar. Sin tu dirección es muy imposible seguir adelante. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Queremos ser diestros para escucharte a ti. Y solamente queremos escucharte a ti. Solamente queremos escuchar tu dulce y tu poderosa voz. En el nombre de Cristo Jesús. Te vamos a buscar, Señor. Cada vez más cerca de ti. Cada vez más, Señor, pegados a ti. Porque queremos escucharte solamente a ti y nadie más. Gracias te damos, Señor. Porque lo que vas a hablarnos es para vida eterna, para bendición. Y te damos la gloria y la honra solamente a ti. Háblanos, Señor. Constantemente necesitamos escucharte hablar. Y te damos la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.